Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de este bloque de pediatría rumbo a la preparación del examen del ministerio. Nos quedamos en el enfoque de inmunizaciones y estamos en lo que es frascos abiertos. Es importante saber esto porque dentro del concepto de frasco abierto ya hemos visto que en BCG, por ejemplo, los frascos tienen un tiempo de duración y hay que saber exactamente cuándo poder abrir un frasco y sobre todo saber y no irnos a un factor de pérdida muy grande. Entonces existen algunos frascos como por ejemplo la APO, la IPV, la DPT, la DT, la toxoide, la celular, la DPT acelular, la DT, la Haemophilus influenza tipo B y la virus de hepatitis B, que pueden durar hasta 4 semanas, hasta 4 semanas, o sea, un mes. Pero recuerden que la condición para la apertura del frasco, el paciente debe estar colocado la fecha y la hora de la apertura. La fecha y la hora de apertura va a estar colocada. El BCG, la SPR, la SR y la antamarílica puede solamente usar hasta 6 horas de la reconstitución. Hay un dato muy importante aquí en el dato que dice que por la oportunidad en el recién nacido se debe abrir un frasco para vacunar al niño dentro de las 12 horas de nacido en los establecimientos de salud, ¿no? Generalmente, cuando paciente nace, para la oportunidad de la vacuna en el recién nacido, se puede abrir un frasco de BCG para vacunar a un niño o niña dentro de las 12 horas de nacido, siempre y cuando se garantice por lo menos el uso de 5. Si no, el paciente debería ser referido a otro lugar para la colocación de la misma. La afluencia estacional, el grado es variable porque de acuerdo al incesto. Y recuerden que en los siguientes casos, tanto como vacunas vencidas, las vacunas que están almacenadas en formas inapropiadas, en cadena de frío, el tapón del frasco que ha sido sumergido en agua o aquellas que no han usado técnicas asépticas para secar todas las dosis deben descartarse en todos los casos. En el caso de un trabajo extramural, donde los frascos multidosis abiertos se deben descartar una vez terminada la jornada independiente de la dosis usada y se eleven los insertos, ¿no? Entonces, generalmente los factores de pérdida están asociados más a los trabajos extramurales, ¿no? Veamos algunas técnicas y las vías de la administración. En el caso hay algunas vías, algunas técnicas, digamos, generales y otras particulares. En caso de la BCG, la jeringa que se usa es de 1 cc y la aguja es del 27G y medio, ¿no? Que lo que hace es extraer de 0.05 a 0.1 cc del contenido y lo que se va a hacer es una inserción de 3 milímetros en un ángulo muy, pero muy, muy corto a nivel intradérmico. Se inserta unos 3 milímetros y se genera una pápula de 5 milímetros. Esa es la administración para la BCG. A nivel del APO, recuerden que es dar 2 gotas y evitar que lo vomite durante 5 minutos para que pueda hacer un efecto importante. Y en el caso de la rotavirus, la administración de la dosis son 2 mililitros y no debe repetirse debido a que la rotavirus hace una absorción inmediata una vez hace el contacto de las mucosas. En el caso de la forma subcutánea, la jeringa que se usa es de 5 cc y la aguja es de 25G a 5.8, puede ser de 5 cc o también en casos de 1 cc. A nivel de intramuscular, la mayor absorción que es mayor absorción a nivel muscular que tejido celular subcutáneo. Por eso la aguja se mantiene como 25G y la jeringa puede ser apenas de 1 cc y pueden ser retráctiles. El lugar de la localización de la vacuna ha cambiado porque antes decía que era un punto de corte en 1 año. Ahora, en los menores de 2 años, la vacuna se coloca a nivel del vasto externo y en mayores igual a 2 años a nivel del deltoides del brazo. Vamos a ver con respecto a los ESAVIS, que los ESAVIS, vamos a ver acá ESAVIS, digamos, clásicos. Los ESAVIS más clásicos son los que corresponden a fiebre, irritabilidad y en algunos casos sonolencia o también eritema local. Veamos en algunos casos, por ejemplo, cómo la famosa DPT llega a tener hasta en un 50% reacción local de tumefacción, llega a tener fiebre, llega a tener irritabilidad y síntomas no específicos como malestar general. Es por eso que se conoce a la DPT como la vacuna que genera la mayor tasa de ESAVIS leves. ¿Listo? Otras, por ejemplo, que también tienen un grado muy, pero muy variable, corresponden a la influenza estacional, corresponde a la rabia y corresponde a la BPH, especialmente a nivel de lo que es eritema. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de los ESAVIS leves, recordemos que uno de los más conocidos es la fiebre y en segundo lugar está la reacción local o dolor o tumefacción o enrejecimiento. Pero a nivel de la DPT, digamos, está fiebre, sonolencia, irritabilidad y enrojecimiento.
Generalmente en la DPT, el exantema que aparece luego de la localización o la aplicación de la vacuna aparece de 7 a 10 días y dura 2 días, generando con artralgias transitorias, pero generalmente las artralgias transitorias son en población adolescente, si es que se llegan a aplicar esta vacuna. Fiebre, somnolencia y irritabilidad son sus principales elementos asociados a la reacción local. Veamos ahora qué quiere decir ESAVI severo atribuido a la vacuna. Vemos aquí, por ejemplo, que en el caso de la BCG, las tasas de ESAVI severo son tasas que están relacionadas principalmente al tipo del paciente en el contexto. ¿Cuáles son ESAVI severos? Dentro de la BCG, el ESAVI severo más frecuente es la linfadenitis supurativa. Es el ESAVI más frecuente, severo, que aparece entre los 2 a 6 meses después de la localización. Otros ESAVI severos atribuidos a la BCG es la BCG osteitis, o sea, infección que llega hasta el hueso por la BCGitis, o la BCGitis diseminada, ya no una localización regional, como es la ESAVI leve, sino a nivel ya de otras adenopatías. En la hemófilos influenzae no existe ningún ESAVI grave. En hepatitis B hay anafilaxia que puede llegar hasta 1 hora. En la antisarampión hay convulsiones febriles que pueden ocurrir entre los 7 a 12 días de vida. ¿Ya? En la SPR, como pueden ver, existen muchos casos. Tenemos, por ejemplo, casos de trombocitopenia, que puede ocurrir hasta el primer día. Generalmente la trombocitopenia se asocia mucho más o PTI a la SPR. Ya la SPR es la más frecuente de sus ESAVIs gravis. La segunda es la anafilaxia. La APO o la antimolítica oral puede dar lo que es el polio o la polio vacunal, que puede ocurrir hasta 40 días después de la vacunación. En ello también puede haber anafilaxia. En el caso de la DPT, recuerde que dentro de las convulsiones más graves está el llanto persistente que dura más de 3 horas, que obliga a que el paciente sea hospitalizado. En segundo lugar están las convulsiones, junto con los estados de hipotonía o hiperreactividad transitoria. A nivel de la fiebre amarilla, el ESAVI más severo frecuente es la enfermedad neurotrópica, ¿ya? Y menos frecuente es la viscerotrópica. A nivel de la rabia puede haber reacción neurológica y unas reacciones neurológicas más detalladas puede ser Guillain-Barré o parálisis flácida también. A nivel de influencia estacional, Guillain-Barré es una posibilidad, ¿listo? O síndrome óculo-respiratorio, y la neumococo y la influenza pandémica no tienen ninguna conocida, ¿está bien? Hasta la fecha no se ha identificado algún evento adverso a la vacuna pandémica, sin embargo esto depende de cada una de las poblaciones. Con respecto entonces al ESAVI leve, lo más frecuente es en DPT, fiebre, tumefacción, reacción local, somnolencia y irritabilidad, pero cuando te hablen de ESAVI severo depende de la vacuna, ¿no? En BCG, linfadenitis supurativa. A nivel de la antisarampión, convulsiones febriles. En la SPR, trombocitopenia. En la polio oral, la polio vacunal, ¿no? En la DPT, el llanto persistente de más de 3 horas es un ESAVI severo, ¿no? La fiebre amarilla, la enfermedad neurotrópica y luego la enfermedad viscerotrópica. Y a nivel de lo que es la influenza estacional y el famoso Guillain-Barré. Vamos a hablar ahora de las estrategias de intervención en vacunación para luego regresar al concepto de ESAVI, que ha sido pregunta de examen. La estrategia de intervención en vacunación pueden ser a través de actividades extramurales, que son a través de puntos fijos como colegios, parques, locales comunales y puestos móviles, que son las brigadas de vacunación. Recuerda que los únicos puestos móviles a nivel de actividad extramural corresponden a las brigadas de comunicación que se ajustan a la demanda de la población. Las actividades complementarias, la más común de todas ellas es la campaña nacional de la semana de vacunación que ocurre a nivel de las Américas, que corresponde en el calendario a la última semana de abril, que se celebra todos los años. La otra es la campaña de seguimiento o barrido, que está principalmente dirigido a polio, sarampión, rubiola y otras enfermedades. Las otras son jornadas de vacunación o cierre de brechas. Generalmente lo que tiene como finalidad es reducir o mejorar la cobertura de la vacunación con fin de poder alcanzar las metas mínimas de 80 a 90% de cada vacuna. Cuando hablamos de actividades focalizadas, tiene que ver con actividades de intervención que están supeditadas al contexto de cada población. Por ejemplo, en los pacientes menores de 5 años y adultos mayores, menores y adultos mayores que vivan en zonas de helada, friaja o de bajas temperaturas, la vacuna de prioridad es el neumococo y la influenza.
A nivel de las comunidades indígenas, generalmente las vacunas de prioridad son las mayorías y estas van a estar a cargo de las brigadas itinerantes, que es el famoso ISPET, ¿ya? Con respecto a las estrategias y a las responsabilidades por nivel de atención, el Estado es quien garantiza la vacuna y las jeringas, más la DIRESA y la DIRIS Lima y las jerezas, los gobiernos regionales están en la disposición de gastar o generar los gastos operativos para garantizar lo que es el uso, el trayecto y la distribución de estas vacunas y jeringas. Los establecimientos privados también pueden dar vacuna gratuita, por si acaso, pero estas deben estar condicionadas a un pacto previo con el Ministerio de Salud. Y recordemos que los ESAVI se notifican a nivel de establecimiento de salud. El establecimiento de salud deriva esta información a la DIGEMIT. ¿Qué es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización o ESAVI? Que es lo que hemos justamente hablado hace poco. Es cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización que tiene necesariamente temporal, es decir, es una casualidad. No es que una causa lo ha generado, solamente es una asociación temporal y no necesariamente causal. Es decir, que no hay algo que haya ocasionado esto de forma clara. Es una definición operacional que desencadena el proceso de investigación y define recién las pautas para ver si lo que hemos visto se debe a la vacuna o solamente fue un evento casual. En la vigilancia de ESAVI se incluye primordialmente los ESAVI de tipo severo, que son los que generan muerte, discapacidad permanente o temporal, riesgo o hospitalización. Un ESAVI leve se define como aquellos ESAVI leve, signos y síntomas que son fácilmente tolerables y que no requieren tratamiento ni hospitalización, generalmente fiebre, irritabilidad, somnolencia y reacción local. El ESAVI moderado es aquel que requiere un tratamiento farmacológico o un aumento de la frecuencia de la observación del paciente. Fiebre que no cede con medios físicos o llanto inconsolable, ¿no? Que puede llegar más de 1 hora. El ESAVI severo son aquellos de los criterios de hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad o fallecimiento. El evento adverso, a diferencia de ESAVI, ¿no? Es un evento en el cual cualquier acontecimiento no deseado que ocurra en el sujeto durante después de la administración de un producto farmacéutico, en el cual se puede tener una relación causal con el tratamiento. En el evento coincidente es cualquier evento definitivamente que no está relacionado con la vacuna. Cuando se ha establecido que no hay relación, lógicamente el evento se vuelve coincidente, ¿no? El evento no concluyente es cuando la evidencia que se ha recolectado no permite determinar la etiología, es decir, no lo descarta, pero tampoco lo determina. Y en el caso con clasificación final es aquel caso que luego de haberse estudiado y en el cual ya se ha determinado, se puede clasificar en cualquiera de estos ESAVIs como eventos coincidentes, porque ya se demostró que no hay relación, evento relacionado a la vacuna, que ya puede ser considerado dentro de un famoso evento adverso, o evento no concluyente, porque no existe la suficiente literatura para atribuirlo. Los ESAVIs comunes severos se notifican al CDC-MINSA y están sujetos a vigilancia epidemiológica, pero los ESAVIs no severos se van a notificar a DIGEMIT, que es un punto muy importante. Generalmente la fiebre, la leve y la irritabilidad, en cambio los ESAVIs severos se notifican principalmente al conjunto de expertos del MINSA. Todo personal de salud debe ser capaz de identificar un ESAVI severo y las preguntas que nos pueden hacer es ¿cuándo se notifica un ESAVI severo? Es a 24 horas de conocido el caso. ¿Y por qué notificamos un ESAVI severo? Porque pueden generar pérdida de confianza en las vacunas, porque hay que vigilar la seguridad de la vacuna, no solamente el hecho de poner la vacuna por poner, y monitorear y generar las tendencias de ESAVI en el país. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de enfermedades inmunoprevenibles. Hoy día esta clase se prepara con anticipación y justo hace poco se llegó lo que es el tema de la última lista de temas que vienen del examen del ministerio. Como saben muy bien, estos temas son constantemente, todavía están en cambios, está en una fase de estabilización este proceso. Y bueno, teníamos entendido que venían enfermedades contagiosas, inmunoprevenibles, porque así fueron catalogados en el control anterior. En este balotario no lo ponen claramente, pero ponen precaución de enfermedades prevalentes. Entonces puede ser que dentro de las enfermedades prevalentes esté la IRA y las SEDAS, que lo vemos en la clase de pediatría normal, y las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces hemos decidido asociarlas acá para reforzar el tema de la inmunización, que es el tema que habíamos visto aquí. Entonces no vamos a tratar de detallarnos tanto la fisiología y la fisiopatología, que es algo que lo vemos en pediatría, pero sí vamos a incidir más en la profilaxis y en el tratamiento.
Entonces, con respecto a lo primero, la parotiditis es una enfermedad viral súper contagiosa, es inmunoprevenible porque está en la SPR, la mayor incidencia está en el invierno y primavera y en la infancia la transmisión es gotitas respiratorias, el periodo de incubación es relativamente largo, puede llegar hasta hace 25 días y los pacientes hacen una tasa de latencia que puede llegar hasta una semana después. Se le conoce como fiebre urleana y la causa es el paramyxovirus, que es un ARN virus que va a tener su punto de virulencia en las glicoproteínas y en las hemaglutininas neuroaminidasas o proteínas de fusión. La clínica generalmente de esta enfermedad tiene que ver con fiebre, es una fiebre rápida y luego de 2 horas, de 2 días se acompaña además de síntomas generales como dolor de cabeza, mialgia y fatiga, otalgia y luego el aumento de la tumefacción a nivel de la zona mandibular que borra ese arco y que genera un aumento a nivel de la glándula o la celda parotidia. Generalmente el proceso prodrómico y el proceso agudo generalmente son procesos rápidos de 2 horas y el proceso establecido sí comienza a ocurrir de manera progresiva extendiéndose a 14 o 15 días. Si nos preguntan a nosotros cuáles son las complicaciones más frecuentes de la parotiditis a nivel del sistema de complicaciones severas, sin duda alguna está la meningitis, la encefalitis y en algunas para CONAREME considera meningoencefalitis, por si acaso hay que tenerlo ahí presente. Pero si nos preguntan por alguna complicación común y lógica, están las hipoacusias neurosensoriales transitorias que van a ocurrir en el lugar de la infección. También están las orquitis y las oforitis. Entre otras complicaciones están la orquitis y oforitis como las más comunes, pero para que generen infertilidad es muy poco frecuente. Tendrían que ser compromiso bilateral y tendría que estar relacionado a síntomas pero muy álgidos. A nivel neurológico, los síntomas más comunes son la meningitis, la encefalitis y en tercer lugar la meningoencefalitis. Pero la sordera neurosensorial es transitoria también en estos pacientes. En las artritis hay mayor afectación en varones. Pancreatitis también puede ser una complicación de las parotiditis y el compromiso miocárdico, ¿no? El diagnóstico es por prueba molecular. La inmunoglobulina M es positiva hasta las 4 semanas. Después de eso nos digamos la titulación de IgG. Y hay que tener consideración con otros síndromes como los síndromes mononucleósicos, las causas bacterianas no infecciosas y la epididimorquitis, que puede ocasionar aumento de volumen a nivel genital. El diagnóstico va a depender de la etapa. En el día 1 generalmente es muy complicado hacer el diagnóstico, pero durante la primera semana se puede optar por la serología. A partir de la siguiente semana se puede hacer en base a la carga viral. El tratamiento es sintomático y la prevención es la medida más efectiva. La vacuna que se aplica es la famosa SPR, que se aplica entre los 12 y 18 meses de edad. Y generalmente cuando un paciente está expuesto a la SPR, a la parotiditis, se recomienda un periodo de aislamiento de por lo menos 25 días para evitar el contagio. Y es importante mencionar esto. Generalmente las personas, en el caso de brotes, recordemos que las personas que no están vacunadas se vacunan y las personas con 2 dosis pueden recibir una tercera dosis en algún caso. La inmunización pasiva artificial que tiene que ver con el pasaje de inmunoglobulinas no demuestra una mejora de la enfermedad. Tosferina es otra enfermedad inmunoprevenible que es causada por la Bordetella pertussis, que es un cocobacilo gram negativo, que solamente tiene reservorio humano. Son 9 bordotelas, de las cuales 4 son las que generan enfermedad en el hombre, la pertussis, parapertussis, Olmensky y broncoséptica, siendo la pertussis la causante del síndrome de Coqueluche por su toxina pertúsica. Es un cocobacilo gram negativo, aerobio facultativo, capsulado, que es difícil cultivar. Por eso es que se le conoce coqueluche o coquec, por el término que tiene que ver con coqueta, ¿no? Que era un término que usaron los antiguos para hacer hincapié a la dificultad que tiene para aislarse. Es una enfermedad altamente contagiosa en adolescentes, provoca una tos prolongada que puede generar mucha molestia, pero la mortalidad está enfocada principalmente en niños menores. El periodo de incubación es de 7 a 10 días y puede durar hasta 21 días, por lo tanto los pacientes generalmente deben ser aislados hasta que completen el tratamiento antibiótico o en todo caso que hayan llegado por lo menos a los 21 días. La mayor tasa de contagios a nivel intradomiciliario y el familiar que está más relacionado con esta tasa es el hermano mayor. Y el periodo de contagio es hasta que se acaben los 5 días de tratamiento antibiótico, pero generalmente la tasa de mayor éxito de erradicación ocurre justamente en la etapa temprana, en la fase prodrómica, en la fase catarral de la enfermedad. Las inmunizaciones han disminuido la tasa, aunque hay epidemias cada 2 a 5 años que siguen un carácter cíclico identificado por las vacunas. Antes de 1997 nosotros usábamos una vacuna, que eso es importante tener en cuenta, que es la famosa DPT celular. La DPT celular agarra toda la célula bacteriana de la Bordetella pertussis y en base a eso genera junto con eso el toxoide.
El problema es que eso generaba muchos efectos adversos porque usabas el gran componente de la bacteria y la toxina. Entonces, ¿qué pasó? Se trabajó una alternativa que era solamente trabajar un componente proteico, o sea, ya no toda la bacteria, solamente un subcomponente proteico más la toxina. Eso se llamó la vacuna acelular. El tema de la vacuna acelular es que si bien cierto redujo la tasa de efectos adversos, cuando pasó el tiempo, 10 o 12 años, los pacientes volvieron a presentar coqueluche. Entonces, ¿qué quiere decir? La celular genera una inmunidad más prolongada, pero con mayor tasa de efectos adversos. Y la acelular genera menor tasa de efectos adversos, pero también su tiempo de duración de cobertura es mucho menor. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro país, ¿qué usamos? Para la población pediátrica, la celular. En alguna población, nosotros usamos la acelular, sí, en la gestante, que ocurre a nivel de la semana 27 o tercer trimestre. La Bordetella pertussis o la coqueluche es más frecuente en adultos y adolescentes, pero pueden pasar desapercibidos porque son asintomáticos. En muchos casos, pero sí pueden contagiar altamente a los niños. Es factores de riesgo en bebés menores de 6 meses, en los no inmunizados y en los adultos mayores, especialmente aquellos que conviven con crisis asmática. La patogénesis de esta enfermedad tiene que ver con la inhalación, la adhesión al sistema respiratorio y el daño tisular y necrosis, que ocurre principalmente por la toxina pertúsica, que es lo que se va a ir en la vacuna, asociado al proceso de linfocitosis. La clínica de la presentación tiene 3 características de forma típica. La etapa catarral, que es un resfrío mal curado, por decirlo así, es una rinorrea persistente, asociado al inicio con fiebres bajas, y a partir de la segunda semana hasta el segundo mes, aparece la famosa tos paroxística o quintosa, que al parar genera un gallito inspiratorio, además asociado de vómitos y la tasa de las complicaciones por esta tos, que pueden ser desde fibrosis, prolaxo rectal, prolaxo costal, hemorragia subaranoidea, conjuntivitis, vómitos, ruptura de aneurisma en general. Pero recuerda que la complicación más frecuente de la coqueluche es la neumonía y en segundo lugar la otitis media aguda. En menores de 6 meses recuerda que las complicaciones no están asociadas principalmente al tema de la tos, sino están asociadas principalmente a acné y a cianosis. Luego, pasados los 2 meses, hasta los 100 días, el paciente va a tener una mejora del cuadro, pero lo que va a pasar es que si por ahí se infecta con otro virus, va a haber una pequeña recidiva, pero va a ser muy leve. Los bebés menores de 12 meses tienen o suelen tener generalmente un tiempo, una enfermedad mucho más atípica o puede ser más mortal con más complicaciones y acá las etapas son diferentes. La etapa catarral ya no dura 2 semanas y no puede llegar a durar solamente 1 semana o 5 días. La etapa paroxística ya no se asocia tanto a la tos, que también es importante, pero generalmente acá hay cianosis, apneas, bradicardias o taquicardias. A nivel de complicaciones, convulsiones, distrés, hipertensión pulmonar, neumonía o hipotensión que puede asociarse. Hay caso diferente en niños pequeños vacunados, donde la enfermedad es menos grave, menos tos y episodios de apnea. Y en los niños mayores, la enfermedad suele ser leve generalmente, pero potencialmente contagiante. En un lactante menor de 4 meses, el umbral de diagnóstico siempre necesita seguimiento, ¿no? En un mayor de 4 meses, la tos paroxística es la clave, pero un menor a 4 meses puede considerarse una rinorrea persistente, una tos que no mejora o peor aún un paciente que llega a acné o convulsiones. El diagnóstico sigue siendo clínico, la tos aguda mayor de 2 semanas con uno de los síntomas como paroxismo, ferinas, vómitos, acné o cianosis es un criterio, o la tos de aparición reciente o no que haya tenido contacto con una persona diagnosticada. Laboratorio confirmado. En menores de 4 meses, la técnica o en relación al tema del tiempo de la enfermedad, ¿no? En menores de 4 meses, la técnica se basa en PCR y cultivo. Pero en mayores de 4 meses se puede basar en serología y cultivo de PCR. ¿Por qué en menores de 4 meses no usamos serología? Por los IgG maternos. Eso podría ser un gran punto de cuidado. Cuando un paciente está diagnosticado en las primeras 2 semanas, que sería lo ideal, la alternativa podría ser útil con cultivo de secreción faríngea. ¿Estamos de acuerdo? Pero si un paciente ya pasa las 2 semanas de edad, pues un mejor criterio podría ser lo que es el tema de la serología. Aún así, en cualquier etapa de la enfermedad, el gold estándar ya no es el cultivo, sino es el PCR. Vemos algunas radiografías ocasionales de un paciente con tos coqueluchoide, que es la famosa corazón velludo. Y el diferencial, recuerda que es Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Debido a su capacidad para generar neumonía intersticial, clamidia SCP por ser muy pequeña, tuberculosis, algunos virus como virus sincitial, adenovirus para influenza y rinovirus, y puede hacer una aspiración de cuerpo extraño, asma, sinusitis alérgica o alergia.
¿Cuándo debemos hospitalizar a un paciente? Cuando tiene un distrés respiratorio asociado a taquignia, aleteo y estridor, evidencia de neumonía, incapacidad para tolerar la vía oral, cianosis, apnea, convulsiones, y cualquier paciente que sea menor a 6 meses debe ser hospitalizado. El aislamiento del paciente debe ser por lo mínimo 21 días después de la enfermedad o aquel que cumple 5 días de tratamiento antibiótico. Sin embargo, las guías recomiendan que deben ser 21 días, especialmente si el paciente ha completado el tratamiento antibiótico y está frente a pacientes vulnerables. En el tratamiento, la hidratación se da según la tolerancia y en caso muy severo se pone sonda nasogástrica y el manejo de la tos está prohibido, no se dan antitusígenos, por más que la tos pueda ser quintosa, no hay mejoría. Y en relación al antibiótico, el tratamiento de elección son los macrólidos en todas las edades, pero si el paciente es alérgico a los macrólidos, la alternativa es el trimmetoprim sulfametoxazol. En el tratamiento, en el caso de que estemos frente a un paciente con coqueluche severo, en los niños menores de 4 meses, con alto riesgo, con gran distrés respiratorio, que no hayan recibido vacuna, tienen alto riesgo de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar en la coqueluche grave puede darse principalmente a la asociación hematológica que tiene que ver con leucocitosis y linfocitosis. En estos casos, los pacientes tienen que ir hasta leucoféresis. La profilaxis en estos pacientes se le hace a todos los contactos familiares y cercanos, además de las personas expuestas con alto riesgo de enfermedad complicada. Es más eficaz si se inicia dentro de los 21 días de inicio de la tos. Por eso es que es la etapa altamente contagiosa. En los contactos cercanos se debe vacunar o se debe tratar de dar profilaxis a todos los pacientes que hayan tenido menos de 3 meses de contacto, menos de 3 pies de contacto con un paciente sintomático o un paciente que tenga contacto directo y tenga secreciones. En alto riesgo se considera bebés menores de 1 año, gestantes, inmunodeprimidos, con comorbilidades subyacentes y personas con contacto infantil. Los asintomáticos que reciben profilaxis pueden tener contacto con otras personas. Los sintomáticos deben evitar el riesgo sí o sí. Los antibióticos se usan en la esquema profilaxis tal cual como si estuviera tratándose la coqueluche. Y recuerden muy bien que una de las técnicas muy importantes para el tema de la profilaxis es la técnica de rebaño. Si identificamos a un paciente con una clínica sugerente de coqueluche, la profilaxis y la inmunización en este paciente podría evitar generar contagio a su alrededor. Hepatitis A. Durante los últimos años, la disminución de la hepatitis A se ha hecho muy evidente. Sin embargo, en el año 2018 ha habido una pequeña brote. Y eso se debe principalmente a que los adolescentes, ocurre un aumento principalmente en los adultos y adolescentes. En el caso de la hepatitis A en la población pediátrica suele ser más leve, pero más frecuente. En el caso de los adultos es más rara, pero suele ser más grave. Por eso es que la hepatitis A como vacuna resulta ser una muy buena alternativa y por mucho tiempo pues no ha habido la vacuna. La hepatitis A como tal es un ARN virus, envoltura icosaédrico, heparnovirus, picornaviridae, donde existen 4 genotipos en humanos bien definidos, pero con un solo serotipo. Estable a pH y temperatura moderado, por eso es que cocinar bien los alimentos puede ser una alternativa. La incidencia, la disminución progresiva de esta enfermedad inmunoprevenible se ha dado gracias a la introducción de la vacuna, aunque en algunos lugares todavía no ha llegado por condiciones de pobreza extrema y la inmunidad que se está trabajando, la técnica de inmunidad que se está trabajando actualmente, la técnica de rebaño. La transmisión es fecal oral y la clásica comentario de pregunta es aquel paciente que consume alimentos en un kiosco o en un lugar donde hay pobre conducta higiénica. El periodo de incubación es muy variable, de 15 a 50 días y puede ser detectable antes de una semana de los síntomas hasta 3 meses después. Existen 2 fases muy importantes, o hasta 3, en el cual se puede distribuir la fase no citopática, en el cual el virus replica citoplasmáticamente, libera el bilis, pero sin elevación de enzimas, pero comienza a ocurrir la primera viremia, hasta que el paciente hace la fase citomática, donde ocurre la inflamación como tal, la infiltración de la zona portal, hace necrosis, por lo tanto las transaminasas en estos pacientes suelen superar el valor de 1000, y los pacientes hacen ictericia. No todos los pacientes con hepatitis A hacen ictericia, solamente lo hace un 20%. El 80% de las hepatitis A se quedan como fase no citopática y se quedan como hepatitis anictéricas y la replicación viral se controla debido a que hay una disminución de la destrucción de linfocitos por un mejor control de linfocitos TCD8 y natural killer.
En la clínica, la enfermedad aguda y autolimitada se caracteriza, la ictérica es más frecuente por dolor abdominal gastrointestinal, más síntomas generales. La etapa prodrómica, los síntomas, las enzimas están elevadas, pero no hay ictericia ni hepatomegalia, es una fase ya citopática como tal, y en la etapa sintomática ya aparece la ictericia y la hepatomegalia como tal, ¿no? Siendo una hepatomegalia que luego se puede persistir hasta 3 meses después del inicio de la enfermedad. La insuficiencia hepática es muy rara, pero sí es más frecuente en adultos, pero más letal en niños. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablemos de enfermedad hepática, lo que vamos a ver es perfil de coagulación alterado. Y el perfil de coagulación alterado se va a ver a través del TP y el INR. Cuando tú tengas un paciente con hepatitis A, debes preguntarte primero si tu paciente está deshidratado. Si está deshidratado, lo hidratas. Y si tolera la vía oral a su casa, pero si no lo tolera, lo hospitalizas. Y la otra razón para qué hospitalizar a un paciente con hepatitis A es que haga una falla hepática. ¿Y cómo voy a ver la falla hepática? Por el TP y el INR. Si me dicen que el TP está prolongado, o sea, tiene un valor mayor a 15, ¿no? Y el INR tiene un valor mayor a 1.5 y el paciente está con encefalopatía, falla hepática. Pero si el valor del TP es mayor a 20 y el INR es mayor a 2 y el paciente está sin encefalopatía, decimos claramente que aquí no hay, que acá también hay falla hepática. Y en la falla hepática, en el caso de la hepatitis A, el tratamiento es la fitomenadiona. Otros signos clínicos muy importantes que no deben olvidar es la erupción maculopapular evanescente. El paciente con hepatitis tiene un gran prurito, La colestasis genera bastante prurito. Artralgias, vasculitis, artritis, neuritis óptica o mielitis transversa falla medular son más raras. El diagnóstico generalmente es clínico, pero generalmente el dato laboratorio que nos ayuda a sospechar las transaminasas que superan el valor de 1000. Si los pequeños son asintomáticos, las transaminasas pueden estar bordeando ese valor. Los anticuerpos varían. Generalmente el problema del IgM es que generalmente el IgM para hepatitis A es positivo desde la fase clínica o convalescente temprana y positivo hasta los 4 o 6 meses. Y el IgG sí está disponible hasta décadas. Con respecto a la prevención, el cuidado de alimentos y de las manos es vital. Un paciente con hepatitis A puede tener todavía la posibilidad de replicar el virus y poder eliminarlo a través de las heces. Por lo tanto, el periodo de aislamiento de un paciente con hepatitis A debe ser por lo menos de 7 días. ¿Estamos de acuerdo? Un paciente con huevo de lucha es 21 días y un paciente con parotiditis 25 días. La vacunación se hace a los 15 meses en nuestro calendario vacunacional, que puede ser hasta 2, pero en nuestro calendario solamente corresponde 1. Y a todos los pacientes que superen de 2 a 18 años que tengan alto riesgo, como por ejemplo los pacientes que provienen de áreas endémicas, viajeros internacionales, pacientes con VIH, patopatía crónica o pacientes que tengan alguna otra condición como drogadicción, presurización extrema o riesgo de enfermedad crónica. Los cuidadores de niños mayores de 12 años o personas que trabajan con alimentos que reciben hemoderivados no están obligados de recibir vacuna contra la hepatitis A. El dosaje de anticuerpos solamente está indicado en adolescentes o adultos a fin de saber si tienen la vacuna, mas no se usa de rutina para la vacuna si es que funciona o no, como ocurre en la hepatitis B donde sí se dosan los anticuerpos. La inmunoglobulina no se ha asociado o no califica para la vacuna previa o posterior exposición y el tratamiento solamente es sintomático. ¿Estamos de acuerdo? El paracetamol está prohibido por su interacción hepática. Polio. El polio es una enfermedad ARN virus de la familia picornavirus del género enterovirus. El serotipo más frecuente de la polio es el tipo 1 y el factor de riesgo principal son los no inmunizados. La transmisión es por vía oral y existen 4 presentaciones de polio. La más frecuente es la asintomática, que equivale al 90%. La otra es la abortiva, en el cual se conoce como enfermedad menor y el paciente presenta síntomas generales. La meningitis aséptica es la tercera fase en la cual el paciente hace una segunda virosis y esta segunda virosis llega al líquido cefalorraquídeo generando un gran nivel de linfocitos y luego primero polimorfos nucleares y luego linfocitos como mononucleares. Y por último, la polio paralítica, ¿no? Que es conocido como parálisis flácida o rigidez cervical, generando la famosa flacidez generalizada. El diagnóstico se da por aislamiento viral y si sospecha de una meningitis aséptica, el líquido cefalorraquídeo al inicio será rico en polimorfo nuclear y en la segunda fase como mononucleares. El tratamiento es de soporte y de fisioterapia y lo que se hace es evitar la complicación del síndrome postpolio, que se caracteriza por la tríada de dolor, contractibilidad y debilidad. La profilaxis de elección es la IPV que se aplica en el segundo y cuarto mes y la APO como refuerzo en el sexto, en los 18 meses y en los 4 años de edad. Tétano.
Con respecto a tétano, para terminar las inmunoprevenibles, es producido por la toxina del Clostridium tetani, que es un gran esporulado. La toxina es el tétano-espamina y la vía de ingreso es el cordón umbilical. Generalmente en el tétano lo que debemos tener en cuenta que la característica clásica que te va a poner en el examen es el factor de riesgo, es el parto domiciliario. Generalmente la clínica ocurre en la primera semana, a finales de la primera semana, pero el signo clínico temprano podría ser la hiporexia y la falta de reflejo palmar. El reflejo palmar, como ustedes saben, es un reflejo con el que el paciente nace, pero que puede extenderse hasta los 3 hasta los 4 meses de edad, a diferencia del plantar que se va hasta los 9 meses. Pero la clínica que va a presentar el paciente al final de la primera semana con respecto a tétano es la risa sardónica, el opistótono cuando haya un gran estímulo y la piel con flexión dorsal que puede estar acompañado de destrucción muscular. El laboratorio es clínico y el tratamiento son las medidas generales, que corresponde a sedantes principalmente, la disminución de la producción de la toxina, en donde se da a tener que curar la herida y dar antibioterapia para tener el Clostridium tetani y dar el toxoide para neutralizar la antitoxina para neutralizar la toxina. La cobertura antibiótica de elección para Clostridium tetani, por ser un gran positivo, es por un lado, es penicilina G sódica o en su defecto metronidazol. Muy bien. Hablando de este bloque de inmunoprevenibles y vacunas, hemos terminado quizás el bloque más grande de esta segunda charla y ahora vamos a continuar con la segunda parte de este bloque que corresponde a anemia ferropénica, que es una pregunta cajón, súper mega archi rentable que viene en el examen del ENAM, definitivamente en el examen de la salud, en el examen de residentado médico y no va a ser la excepción en el examen del ministerio. Entonces veamos primero algunos conceptos porque puede venir. ¿Qué se define adherencia al suplemento de hierro? Aquí el suplemento de hierro es el tratamiento o la profilaxis, ¿ya? Así se define el suplemento de hierro. Es el grado de cumplimiento y se define cuando hay buena adherencia al tratamiento de hierro, es cuando hay más del 75% de la dosis indicada de suplemento de hierro semanal y mensual. Si un paciente consume más del 75% en la semana de lo que le corresponde y en el mes, considerando el mes, decimos que hay adherencia al suplemento de hierro. ¿Cuándo decimos que hay alimentación saludable? Cuando el alimento es natural o tiene procesamiento mínimo, pero mejora la calidad de vida. ¿Qué se conoce como atención nutricional? La atención nutricional es una atención en salud que lo realiza el nutricionista y está destinado a evaluar, diagnosticar y sobre todo elaborar las indicaciones nutricionales. Y así como el CRED, el tiempo de atención mínima es de 45 minutos. La consejería nutricional, en cambio, no evalúa, no diagnostica ni tampoco elabora planes. Lo que hace la consejería nutricional es educa a través de una comunicación horizontal entre el nutricionista y el agente comunitario o la comunidad, en donde se van a resolver las dudas, y el tiempo aproximado de cada consejería nutricional es de 45 minutos. La prescripción nutricional es la indicación específica que lo da solo el nutricionista, no lo da el médico. En establecimiento de salud, con respecto a la dieta y densidad de la persona, un paciente con anemia ferropénica debe tener mensual un control por un nutricionista. Si el establecimiento de salud no lo tiene, está en la obligación de solicitar una teleconsulta, hacer una interconsulta o, por último, referirlo a un nivel de mayor complejidad. ¿Qué es suplementación? Es la intervención terapéutica o preventiva, lógicamente, que tiene como objetivo mantener el nivel adecuado de hierro. O sea, no solamente se da como manejo, como manejo terapéutico, sino también como manejo preventivo. Y el suplemento de hierro, o también conocido como sales de hierro, es la formulación de hierro que voy a lograr para dar ese suplemento. Algunas generalidades importantes. Primero, la anemia ferropénica es causada por la disminución de hierro en el organismo. Cuando ocurre esta disminución del hierro, hay dos etapas de la vida en la que es esperable y en la que es, no vamos a decir que la anemia es normal, pero sí decir que es justificable. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En los primeros meses de vida, que ocurre principalmente porque existe una disminución transitoria de la liberación de la eritropoyetina. Y eso ocurre principalmente en los primeros meses de vida. Y al final de la vida media de los eritrocitos fetales. Recuerden que los eritrocitos fetales pueden llegar a vivir hasta 90 días. Y la segunda etapa en la cual se espera es en la adolescencia, porque recuerden ustedes que una de las pocas cosas que nos explica la pérdida de hierro tiene que ver con el sangrado, y especialmente las mujeres cuando hablamos de menstruación.
¿Por qué un paciente podría tener déficit de hierro? Y esa es una pregunta que ustedes tienen que hacer cuando están enfrentando anemia ferropénica. Puede ser por diferentes razones. Una puede ser por ingesta, desnutrición o anorexia. Un paciente con nutrición anorexia cursa con anemia ferropénica. La segunda tiene que ver con problemas absortivos, que son un poco más lejanos. Por ejemplo, pueden ser problemas a nivel duodeno o a nivel del yeyuno proximal. Y la otra puede ser por pérdidas, como lo dijimos hace un rato, la trichura, los nematodes, ¿no? Que también pueden ocasionar esto, y sobre todo pues el sangrado menstrual. En conclusión, sea cual sea la causa de hierro en el organismo, sea patológico o en teoría esperable fisiológicamente, va a traducirse como anemia ferropénica cuando el valor de la hemoglobina esté por debajo de menos 2 desviaciones estándar para la edad, para el sexo y para la altura. En pediatría no se considera el tabaquismo pasivo como un factor de corrección. El tabaquismo pasivo se considera como un factor de corrección solo y solo si dentro de lo que corresponde el tema del control de la anemia en la persona adulta. Cuando decimos generalmente que los signos clínicos de la anemia aparecen, porque la anemia suele ser o pasa desapercibida muy gratamente, cuando la hemoglobina suele ser o estar en un rango menor a 8 o 7. La fase de la anemia tiene 3 fases. Una fase en la cual hay una disminución del depósito de hierro que se da por el consumo de ferritina y hemosiderina, por el depósito de hierro que ocurre en el tejido o en la sangre. En segundo lugar, la eritropoiesis ineficaz que va a ocurrir debido a que ya se consume o ya no hay hierro, ya no hay cómo generar el grupo EN. Entonces, como no hay EN y no hay la ferroquelatasa, puede actuar, no se produce la hemoglobina. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener una disminución por hierro sérico, una disminución de transferrina, porque ya no hay cómo producirlo, pero lo que va a aumentar en estos pacientes es la capacidad de saturación de la transferrina. ¿Por qué? Porque si bien cierto disminuye la transferrina que queda va a tener mayor capacidad para transportar. ¿Por qué? Porque no está transportando nada. ¿Y qué otra cosa? Como no se está formando hemoglobina, el anillo de protoporfirina, que es un precursor en la hemoglobina, se encuentra libre. Entonces, en la anemia ferropénica, la capacidad de saturación de la transferrina, como los anillos de protoporfirina libre, se encuentran aumentados. Y recién en el tercer mes ocurre la caída de la hemoglobina, que explica la anemia establecida. Ahora, una pregunta que les pueden hacer en el examen es con respecto a los ajustes de la corrección de hemoglobina cuando se va incrementando 500 metros sobre el nivel del mar conforme el paciente vaya subiendo. Entonces, nosotros debemos considerar primero que para hacer esta corrección, el paciente debe vivir como mínimo 4 meses en uno de estos lugares para considerar la corrección. Si el paciente no vive 4 meses en estos lugares, no asuman la corrección. ¿Por qué se usa este tiempo de vida? Porque el tiempo de vida medio de un eritrocito, ¿cuánto es? 120, que son equivalentes a 4 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Si un paciente está entre 1 a 499 metros sobre el nivel del mar, a la hemoglobina que saques no le reduzcas nada. Ese es el valor correcto. Si el paciente está entre 500 y 999 metros sobre el nivel del mar, el valor de hemoglobina que obtengas deberá reducirse en 0.4 para sincerar el valor. Entre 1000 a 1499, la disminución deberá ser de 0.8 del valor de hemoglobina, recordando que es natural que exista policitemia en la altura por aumento del factor de hipoxia. El H1F alfa genera mayor acción de la eritropoyetina y genera mayor acción de secreción de hemoglobina, pero no puede en la práctica puede ocultar una anemia de verdad. Si el paciente está entre 1500 y 1999 metros sobre el nivel del mar, la hemoglobina se disminuye en 1.1. Si es de 2000 a 2499, 1.4. Si es de 2500 a 2999, 1.8. Si es de 3000 a 3499, es 2.1. Si es de 3500 a 3999, 2.5. Si es de 4000 a 4499, 2.9. Y si es de 4500 a 4999, 3.3. Generalmente, como ustedes han podido observar, el incremento de los rasgos se da entre 0.3 a 0.4 entre cada 500 metros sobre el nivel del mar que ocurre. Ahora,
La suplementación como tal del hierro puede indicarse por cualquier médico cirujano o especialista. Aquí la suplementación no está a cargo de enfermería, está a cargo del médico cirujano o el especialista. Si en caso no se contara con médico, podrá ser cualquier otro miembro del equipo de salud, considerándose profesional como enfermera, obstetriz, obstetra, ¿no? Nutricionista, ¿no? En general, o tecnólogo, que pueda tener la capacidad de poder dar el hierro siempre y cuando haya recibido comunicación virtual, telefónica, teleconsulta o referencia o asesoría de un médico. Excepcionalmente la regla menciona que un técnico también podría hacerlo, pero el técnico solamente podría dar hierro si es que estaría adecuadamente capacitado. Y para ser considerado adecuadamente capacitado, el técnico debe tener por lo menos 90 horas académicas, de lo que 90 horas académicas al año de digamos, de actualización o de refuerzo de las normas con respecto al manejo de la anemia, de la capacitación. Ahora, sin duda alguna, uno de los problemas de la suplementación de hierro es que clásicamente ha tenido muchos problemas en relación a lo que es el tema de la adherencia al tratamiento. Primero, que es un medicamento que se toma todos los días y es un medicamento a veces no muy agradable. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacemos frente a esos casos, no? Entonces, vamos a ver que en niños y niñas menores de 36 meses, algunos efectos no deseados podría ocasionar que se pierda la continuidad del tratamiento, y eso es lo que no queremos que ocurra en la anemia ferropénica. Entonces, hay algunas consideraciones o recomendaciones que menciona la guía para cada periodo de edad. Por ejemplo, si un paciente tiene menos de 36 meses y el paciente es estreñido, la recomendación que nos da la norma técnica es que lacte más seguido y que la dosis de hierro se fraccione en 2 tomas al día, con un espacio de 12 horas. Si el paciente presenta diarrea, lo que hay que hacer es el cambio de horario en que se dan las gotas. Por ejemplo, garantizar que sea un horario distinto, porque puede haber una interacción con algún otro tipo de alimento en el cual se considere. Se fracciona la dosis indicada, es otra consideración. Si el paciente tendría coloración oscura de las heces, que también es una preocupación constante, no debemos preocuparnos, porque los gotas o el jarabe cambian el color de las deposiciones y no es una indicación para cambiar la forma de administración del suplemento de hierro. Si el paciente tuviera dolor estomacal y el paciente tiene menos de 6 meses, debemos primero dejar que lacte, y si es mayor de 6 meses, brindamos el suplemento junto con el refrigerio. Sin embargo, se recomienda que en ambos casos el suplemento no se vaya a dar con leche. Entonces, en el caso del dolor estomacal menor de 6 meses, esperemos en el momento que el paciente no está lactando para dar el hierro, pero si no, lo podemos juntar. Náuseas o vómitos. Si el paciente tiene náuseas y vómitos, una recomendación es cambiar la hora en que se dan las gotas, buscar una hora en que el bebé esté tranquilo, descansando, y sobre todo tener paciencia al momento de administrarlo, porque la fuerza con la que se administra podría hacer que el bebé lo regurgite. Si el paciente mancha los dientes, que es una preocupación también de los padres, se puede mezclar en el suplemento un poco de agua o jugo de fruta, siempre y cuando el paciente sea mayor de 1 año, o agua si es mayor de 6 meses, tratando que el niño no tenga mucho tiempo en la boca, ¿no? Entonces eso haría que el hierro no manche los dientes. Ahora, pregunta de examen que ha venido hace poco es, ¿cuándo se considera que el suplemento de hierro no sea que no ha cumplido la adherencia al tratamiento, ha perdido toda la ganancia? Eso quiere decir, a ver, si hay un suplemento de hierro y yo le quito, ya, ¿cuánto tiempo tengo como chance para que si yo quiero reiniciar, solamente debo continuar lo que me falta y no reiniciar todo el esquema? 3 meses. Si el paciente ya se pasó de 3 meses sin haber consumido el suplemento de hierro, el paciente tiene que reiniciar el esquema, que naturalmente son 6 meses o 4 meses después de que la hemoglobina haya subido. Ahora recuperar su valor normal. Ahora, ¿qué hacemos o qué tenemos en cuenta
cuando el paciente suspende el tratamiento, porque una de las causas de la falta de adherencia al hierro es que muchas veces se suspende el tratamiento por razones no justificadas y la guía menciona solamente estas causas para suspender el tratamiento de hierro. ¿Cuáles son estas causas? Infecciones bacterianas, porque el hierro puede funcionar como un bacteriostático y ayudar al crecimiento de las bacterias. Causas parasitarias, gastritis, enfermedad diarreica o algún efecto adverso que hayamos mencionado anteriormente que obligue un fraccionamiento o una suspensión momentánea. Otro punto muy importante dentro de la disposición general es ese seguimiento. El seguimiento de los pacientes con anemia ferropénica puede ser institucional o por visita domiciliaria. Si el seguimiento de los pacientes es por visita domiciliaria, el control de la hemoglobina al inicio y al final del seguimiento debe darse de igual manera y el equipo de salud tiene que garantizar que se pueda tomar una hemoglobina que pueda lógicamente a través de un hemoglobinómetro saber en qué punto de partida estamos. La teleorientación solamente en el caso del seguimiento, o sea, llamada por teléfono o hacer contacto por Zoom con algún paciente a distancia, solo estará aprobada según la norma técnica en caso de que haya emergencias o desastres. El seguimiento para la anemia ferropénica debe ser presencial. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasa si el paciente con anemia ferropénica no se le conoce su peso y por alguna razón no podemos pesar al paciente o conocer el peso del paciente? Para eso nosotros hablamos de las famosas dosis estandarizadas. Para entender un poco de las dosis estandarizadas, esas dosis estandarizadas comienzan lógicamente en el manejo si son anemia o con anemia. ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente tiene de 4 a 5 meses, lo que generalmente se otorga son 6 gotas de complejo polimaltosado férrico y 11 gotas de sulfato ferroso. Cosa muy diferente que es el paciente en el cual está con anemia. Cuando el paciente está con anemia, el tratamiento es en hierro complejo polimaltosado 8 gotas y en sulfato ferroso 16 gotas. Si es de 6 a 8 meses, el complejo polimaltosado es de 7 gotas, el sulfato ferroso de 13, en el caso de anemia de 10 y de 20 respectivamente, y así como ustedes pueden ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de los productos farmacéuticos que usamos para poder corregir la suplementación de la anemia, el tema de hierro, tenemos el sulfato ferroso, y eso es importante que lo sepan porque puede venir el examen. ¿Cuántos gramos o miligramos de hierro elemental tiene el sulfato ferroso? 1,25 en una gota. O sea, una gota de sulfato ferroso tiene 1,25 miligramos de hierro elemental. A diferencia del complejo polimaltosado férrico, donde una gota tiene 2,5 miligramos de hierro elemental. Por eso es que la presentación más común del hierro polimaltosado, ¿cuál es? 50 miligramos en un mililitro, en donde decimos clásicamente que como una gota tiene 2,5, entonces yo digo, pues en un mililitro se cae 20 gotas. 20 por 2,5 casi son 50, ¿no? Entonces de ahí sale la presentación. En jarabe, el sulfato ferroso tiene una concentración en un mililitro de 3 miligramos de hierro elemental y el complejo polimaltosado de 10 miligramos. Las tabletas, en el caso de sulfato ferroso es de 60 miligramos, en caso del complejo polimaltosado es de 100 miligramos y en el caso del complejo de tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico debemos recordar que al hierro elemental de 60 miligramos se le agrega 400 microgramos de ácido fólico. En polvo, recuerda que es el famoso micronutriente, la cantidad de hierro que se establece es de 12,5 miligramos de hierro elemental, lo que es equivalente a 10 gotas de sulfato ferroso o 5 gotas de complejo polimaltosado. Otros elementos que forman parte de la bolsita del suplemento o del multivitamínico es el zinc de 5 miligramos, el ácido fólico, la vitamina A y la vitamina C. La ampolla de hierro sacarato también es una forma de administrar el hierro donde la concentración es de 100 miligramos en 5 mililitros. Ahora hablemos un poco del metabolismo de hierro para entender por qué es la importancia de ver esto. En el caso del hierro, recordemos que el hierro se va a absorber a nivel del duodeno y parte del yeyuno, pero principalmente en el duodeno. El hierro tiene dos formas de presentación en la naturaleza. El hierro de origen animal o es el famoso hierro En, que es mejor absorbido porque es un hierro más 3.
y el otro, perdón, es un hierro más 2, y el otro que es el hierro Noen, que es el hierro vegetal, que es un hierro más difícil de absorber porque es un hierro más 3. ¿Por qué es más fácil de absorber el hierro animal que el hierro vegetal? Porque nosotros tenemos una cadena, tenemos un elemento que va a permitir el pasaje. Ese elemento es la proteína transportadora del grupo hemo1. Y la proteína transportadora del grupo hemo1 solamente reconoce para su pasaje el hierro más 2. Solo para su pasaje reconoce el hierro más 2. Por eso es que el hierro animal es 1000 veces mejor absorbido, o sea, el hierro en, que el no en. Doctor, entonces el hierro vegetal, como el hierro más 3, no ingresa a la célula. No, el hierro más 3 tiene que convertirse en hierro más 2. Para convertirse en hierro más 2, va a tener que producir una especie de oxidación, no, de reducción, en el cual el citocromo B duodenal, el DICT, citocromo B duodenal, lo que hace es reduce el hierro más 3 y lo vuelve hierro más 2. Y tú dirías, doctor, ya está en hierro más 2, entonces ya puede pasar directamente al enterocito. No, directamente aún no puede pasar al enterocito. ¿Por qué? Porque ese hierro más 2 ahora tiene ¿qué cosa? Que pasar por un canal. Ese canal se llama transportador de metales divalentes 1. Pero ¿cuál es el problema de ese canal? Que ese canal no es exclusivo del hierro. Por lo tanto, si tú das zinc, si tú das calcio que tiene la leche, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber choque y no se va a poder absorber. Por eso es que dicen que nunca juntes el hierro con el zinc, nunca juntes el hierro con la leche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién va a mejorar, digamos, el pasaje del hierro y le va a hacer ganar frente a estos electrones divalentes? El jugo de frutas, el ácido, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a hacer que al final de cuentas, sea por vía directa o indirecta, llegue el hierro más 2 a la célula. El hierro más 2 en el enterocito tiene una posibilidad. ¿Qué cosa? Que se puede depositar a través de la distribución de LOX, ¿no? O en todo caso, como ferritina, o en todo caso el hierro más 2 sale del enterocito, pasa a la sangre y se va al órgano que lo necesita. Para salir necesita un elemento que se llama ¿qué cosa? Ferroportina. La ferroportina es una puerta por el cual sale el hierro más 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta puerta tiene una especie de candadito que se llama exidina. Cuando la exidina actúa, la ferroportina se cierra y por lo tanto el paciente ya no puede sacar el hierro de la célula para llevar los órganos que necesita. ¿Y qué cosa va a pasar? El paciente hace anemia. ¿Dónde hay aumento de la exidina? En las enfermedades inflamatorias, en las enfermedades infecciosas. ¿Por qué mi paciente cae 2 puntos de hemoglobina cuando está resfriado? ¿Por qué cae 2 puntos cuando le da diarrea? ¿Por qué cae 2 puntos con neumonía? Porque la exidina cerró la puerta de la ferroportina. Pero en el caso que la ferroportina haya logrado mantenerse abierta y sale el hierro más 2, acá ocurre otro gran problema. Que para llegar a ese lugar que quiere, el hierro más 2 necesita un carrito y ese carrito se llama transferrina. El problema es que la transferrina no le gusta transportar al hierro más 2. La transferrina solo le gusta transformar hierro más 3. Entonces el hierro más 2 que salió tiene que volverse otra vez en hierro más 3 a través de dos elementos, a través de la efestina o a través de la ceruloplasmina. Dicho sea de paso, si un paciente tiene deficiencia de cobre, ¿qué cosa va a pasar? El paciente no va a transformar hierro más 3 y el paciente va a tener anemia. La deficiencia de cobre explica la anemia ferropénica refractaria al uso de hierro cuando se han descartado otras causas. En base a esto, por lo tanto, existen unas recomendaciones con respecto a la cantidad de ingesta diaria que un paciente debe tener en relación al hierro. Y las recomendaciones que se dan son de acuerdo. En una mujer, no, lógicamente, la ingesta diaria recomendada de hierro es de 11 miligramos al día, tanto niño o niña, tanto de los 6 meses a 8 años. Cuando un paciente tiene 9 años hasta los 13 años, sea niño o niña, todavía son 8. Pero cuando arranca la adolescencia de 14 a 18 y la pubertad se mantiene, verán que las mujeres tienen un mayor incremento de la demanda de hierro que el varón por la menstruación, siendo 15 miligramos en las mujeres y solamente 11 miligramos en los varones. En las gestantes y en las mujeres puérperas o lactantes, el hierro aumenta en la mujer gestante de 30 miligramos al día y en la mujer que da de lactar 15 miligramos por día. La etapa de la vida donde se necesita más hierro como suplementación es en la etapa gestacional. Aquí tenemos algunas ideas de cuándo debemos comenzar a medir. ¿Y cómo puede aumentarse el cobre? Bueno, eso es una muy buena pregunta.
El cobre generalmente se puede manejar a través de fórmulas especiales, ¿no? Se mandan a preparar algunas fórmulas especiales y se pueden aumentar el cobre en ese nivel, o en todo caso dar alimentos que tengan cobre. Pero si estamos hablando de enfermedades genéticas que tengan que ver o que alteren la absorción de cobre, pues se tendría que dar en todo caso pues a través de una fórmula especial, ¿no? Se mandan a preparar fórmulas especializadas. Recién nacido con bajo peso al nacer, ¿cuáles son las recomendaciones para medir hemoglobina? A ver, si un paciente es recién nacido bajo peso al nacer o prematuro, doctores, la hemoglobina se toma a los 30 días de nacido. Por lo tanto, recién desde el primer mes, mi paciente comienza a tener la suplementación. En segundo lugar, ¿dónde se debe tomar? Al tercer mes de iniciar la suplementación. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que recién nacido al primero y al cuarto mes ya son los niveles de hemoglobina. Si es un recién nacido a término y con buen peso al nacer, se puede tomar la hemoglobina a partir de los 6 meses o también a partir de los 4, por si acaso. Si un paciente tiene a los 6 meses de edad, las dos mediciones se dan a los 6 meses de edad y al tercer mes de iniciar la suplementación, que es el control. ¿Por qué al tercer mes? Porque al tercer mes ya se entiende que los niveles de hemoglobina ya están garantizando con un inicio de reserva adecuada. Entre el año y los 2 años es al iniciar la suplementación, al tercer mes y al término. Entre los 2 años y 3 años, en general hasta los 5 es igual, al iniciar la suplementación, pero ya no se pide un control al tercer mes, de frente es el inicio y al final. Entre los 5 a 11 años siempre se toma una medida de hemoglobina al año. En las adolescentes mujeres de 12 a 17 años se toma antes de iniciar el tratamiento y al finalizar el tratamiento. Cuando nos hablan de los criterios para poder nosotros definir anemia ferropénica, tenemos que tener que existen algunos criterios. Primero, que es la anemia microcítica y hipocrómica por elección. Es microcítica porque el volumen corpuscular medio es menor a 80, pero recuerda que no es la más microcítica. La más microcítica de todas las anemias es la talasemia. ¿Listo? Y es hipocrómica porque la hemoglobina corpuscular media es menor a 27 picogramos. ¿Estamos de acuerdo? También otro criterio clínico, un criterio laboratorial del diagnóstico de anemia ferropénica tiene que ver con la anisocitosis, que quiere decir que hay tamaños diferentes de cada glóbulo rojo. Cuando el tamaño o el radio de diferencia entre los glóbulos rojos comienza o es mayor a 15%, decimos que hay anisocitosis. Un aspirado de médula ósea podría ser una opción cuando el tratamiento de anemia ferropénica no está totalmente claro. En estos casos, se agrega una disminución de los sideroblastos y macrófagos, hay leucocitos normales y plaquetas, ¿no? En donde los pacientes pueden hacer un pequeño, ligera plaquetopenia. Con respecto a los signos y síntomas, estos son los signos y síntomas que menciona la guía. En el caso de los síntomas generales, los pacientes con anemia ferropénica pueden ir con sueño incrementado, astenia, hiporexia, anorexia, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigo, mareo, cefalea, alteración en el crecimiento. En prematuros y lactantes, baja peso, ganancia ponderal, que se traduce en una disminución de la velocidad de crecimiento. A nivel de la piel, hay principalmente mucosas pálidas, piel seca, caída del cabello. Puede haber uñas raras y quebradizas, uñas o platoniquia o coiloniquia con la cobertura inversa. A nivel de la conducta alimentaria, los pacientes con anemia ferropénica tienen pica. Y la pica principal o la pica más común que tienen los pacientes es la geofagia, que es la ansiedad de comer tierra. Asimismo, también hay pagofagia para la ansiedad de comer hielo, uñas, cabello o pasta de dientes. Entre los síntomas cardiopulmonares, el paciente puede cursar con taquicardia por ser una insuficiencia cardíaca de alto gasto, soplo y disnea del esfuerzo. Y en condiciones que están muy bajas, el paciente puede llegar a ser insuficiencia cardíaca, como una hemoglobina menor a 5. Alteraciones digestivas puede generar queilitis o estomatitis o glositis, entre otras. Alteraciones inmunológicas disminuye la capacidad bactericida de los neutrófilos y a nivel neurológico, el paciente tiene una disminución de la capacidad de aprendizaje y de atención. Los síntomas más específicos de toda esta lista es la pica, la coiloniquia, la queilitis y la queilosis, por si acaso si les preguntan. Ahora, estos criterios me van a permitir a mí diferenciar 3 enfermedades que son las más comunes de confundir en anemia ferropénica. Una de ellas es la talasemia y la enfermedad crónica. En una anemia ferropénica, en la anemia por la talasemia y en la enfermedad crónica, la hemoglobina está hasta el suelo. El problema de la talasemia es que hay un problema en la cadena de globinas.
en las cadenas de globinas y eso se va a ver traducido en una mala conformación de la hemoglobina, en la parte globina, no en la parte en. Entonces, en estos casos, la técnica de elección de diagnóstico en la talasemia es el hemoglobinograma electroforético. Y en la enfermedad crónica, el principal problema es el aumento de la exidina. Entonces, en los eritrocitos, en la anemia ferropénica, están disminuidos porque hay menos producción, porque es una anemia arregenerativa. En la talasemia, los eritrocitos, al contrario, están elevados porque el paciente trata de qué cosa, de producir justamente o incrementar su producción debido a que sí tiene reservas. El problema es que la globina no está formando eritrocitos defectuosos. En la enfermedad crónica, como hay aumento de exidina, hay poca liberación de hierro, por lo tanto también hay recuento de eritrocitos disminuidos. El volumen corpuscular de tanto la anemia ferropénica y talasemia está disminuido, pero recuerda que en la talasemia el volumen corpuscular está aún más disminuido. Y en la enfermedad crónica, el volumen corpuscular medio suele estar normal, es normocítica, al igual que en la hemoglobina corpuscular media, que vuelve a ser normocrómica. Sin embargo, el gol estándar, por decirlo así, que va a permitir diferenciar la anemia ferropénica de las otras es la ferritina sérica, donde la ferritina, en el caso de la anemia ferropénica, se encuentra disminuida. En la talasemia, la ferritina sérica se encuentra en valores normales y en la enfermedad crónica puede estar elevada porque la ferritina también es un reactante de fase aguda. ¿Cuándo debemos usar las técnicas de apoyo al diagnóstico? Es cuando tú has demostrado y has confirmado que el paciente tiene anemia. Que el paciente tiene anemia con un hemoglobinómetro, que tú es el que usas en un centro de salud, entonces corresponde hacer ahora pedir los siguientes exámenes. ¿Cuáles son? El hemograma completo de tercera generación, ¿qué quiere decir? Hemoglobina, hematíes, hematocrito, fórmula leucocitaria y diferencial y plaquetas. Reticulocitos, importante porque es una anemia arregenerativa. Ferritina, para ver los depósitos de hierro. PCR, para descartar y valorar si es que la ferritina está correctamente elevada o está correctamente normal. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con, no sé, con 15 de ferritina y para mí puede estar normal, pero resulta que mi paciente con 15 de ferritina está cursando con una infección. Entonces, realmente mi ferritina es más baja, solamente que aumentar por la infección. Por eso se pide el PCR. Frotis sanguíneo para descartar otros diferenciales de la lámina periférica. Examen parasitológico seriado para descartar las pérdidas como trichuras. Gota gruesa, especialmente pacientes que vienen de la selva, para descartar malaria. Y el dosaje de plomo en sangre en zonas de riesgo de contaminación, donde un dosaje más de 45 es criterio de contaminación. Ahora, es importante, por ende, saber cuáles son los valores normales de hemoglobina. ¿Ya? Esto va a depender si es un paciente prematuro, si es a término y en la edad que se encuentra. Si es un paciente prematuro, en el primer semana de vida se le considera como un nivel de hemoglobina mayor a 13. Si está en el segundo o cuarta semana de vida es mayor a 10 y si está entre la quinta o octava semana de vida es 8. Comparado a los atérminos, que en los primeros 2 meses el valor de hemoglobina se mantiene o debe ser mayor a 13.5. Y de 2 a 5 meses debe ser mayor a 9.5. Ya debe ser mayor a 9.5. Entonces recuerden, en un pretérmino cae rápido 13, 10, 8. Primera semana, luego la segunda, la cuarta semana y luego el siguiente mes 8. Pero en el caso de los pacientes que son a términos, 13.5 en los primeros 2 meses y de 2 a 5 meses 9.5. Recién a los 6 meses, hasta los 2 años, la hemonemia se define cuando la hemoglobina es menor a 10.5. Cuando son de 2 años a 5 años, el valor sube a 11 y cuando es de 5 a 11 años, 11 meses, 29 días, 11.5. En el caso de las adolescentes, tanto sean mujeres o varones, hasta los 14 años, el valor de anemia se define como un punto de corte menor a 12. Pero si el paciente varón tiene más de 15 años, la hemoglobina óptima es mayor a 13. Y si es una no gestante, debe ser mayor a 12. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos esto de acá. Los valores de corte para definir la ferritina. Entonces, en un paciente que es menor a 23 meses, la anemia ferropénica se define cuando la ferritina es menor a 12.
Pero si un paciente está cursando con inflamación porque le has pedido el PCR, se va a definir cuando el valor es menor a 30. Si tiene de 2 años a 5 años, se define anemia ferropénica y ferritina sérica con el mismo valor. Si la anemia ferropénica se define cuando la ferritina es menor a 12 y si está con inflamación, menor a 30. De 5 a 11 años, la anemia ferropénica se confirma cuando la ferritina es menor a 15 y en los pacientes con inflamación menor a 70. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, también en individuos aparentemente sanos, lógicamente, o en individuos no sanos, la ferritina puede ser de acuerdo, establecerse en otros criterios, ¿no? En un seguimiento que se ha hecho, ¿no? Por más de 500 días, tanto en 150 mujeres y 200 varones. De 12 a 17 años, los puntos de corte se mantienen. ¿Listo? Entonces es muy importante. Menor a 5 años se considera 12 con anemia ferropénica, sin inflamación y con inflamación 30. Otro criterio muy importante es saber la profilaxis. Entonces ya sabemos que nuestros pacientes con anemia ferropénica deben recibir profilaxis. ¿Todo paciente con anemia ferropénica recibe profilaxis? Sí, porque la anemia ferropénica es esperable, porque disminuye la eritropoyetina. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ese es un punto muy importante. Y se destruyen los eritrocitos fetales. En un paciente que es menor de 6 meses, en un paciente que es recién nacido con bajo peso y o prematuro, la suplementación comienza a los 30 días de nacido. En cambio, en un recién nacido a término, la suplementación comienza a los 4 meses de edad. ¿Estamos de acuerdo? La dosis es en ambos igual, 2 miligramos por kilo por día, y la administración de la dosis es diaria. Y esta suplementación se da por lo menos hasta los 6 meses de edad. ¿Qué pasa a los 6 meses de edad? Ya no me importa si es prematuro o es a término. Aquí la dosis es 2 miligramos por kilo o un sobre de micronutriente. Y esta duración debe ser por 6 meses consecutivos. Si el paciente tiene de 24 a 35 meses, la dosis que vamos a dar es 30 miligramos de hierro elemental, que puede ser en sulfato ferroso o complejo polimaltosado, siendo jarabe su presentación, o se da 2 sobres de micronutrientes. De igual forma, si el paciente tiene 3 años a 6 años, de igual forma. ¿Estamos de acuerdo? En el caso que el paciente tenga de 5 a 11 años, ya la forma de administración ya no son los micronutrientes y solamente sigue siendo el sulfato ferroso. Y se da 60 miligramos de hierro elemental. ¿Cuándo ocurre el tratamiento? Cuando en los controles de hemoglobina que hemos planteado, el paciente presenta estos problemas. La vía oral es el tratamiento de elección. ¿Estamos de acuerdo? La vía parenteral puede ser endovenoso, intramuscular o intraóseo, pero la más eficaz de todas las parenterales es el endovenoso, pero el vía oral es de elección. En un paciente menor de 6 meses, la dosis es 3 miligramos por kilo por día. ¿Estamos de acuerdo? Y la dosis máxima es de 40 miligramos por día. Y el tratamiento no debe ser menor de 6 meses de forma consecutiva. ¿Estamos de acuerdo? Algunos mencionan que cuando se da el tratamiento con hierro, desde que se normaliza la hemoglobina que ocurre entre el segundo y tercer mes, deberíamos esperar 4 meses más en las que se garantiza las reservas. Cuando el paciente está entre 6 meses a 3 años, la dosis sigue siendo 3 miligramos por kilo por día. ¿Pero qué es lo que cambia? La dosis máxima, 70 miligramos al día. Si el paciente tiene 3 años a 6 años, la dosis sigue siendo 3 miligramos kilo por día. ¿Pero qué es lo que cambia? La dosis máxima ahora es 90. Y si es de 5 a 11 años, ¿qué es lo que sigue? La dosis sigue siendo 3 miligramos kilo por día. ¿Pero qué es lo que cambia? La dosis máxima, que es 120 miligramos al día. Entonces, menor a 6 meses, 40 de dosis máxima, de 35 70, de 36 a 59 meses 90 y de 5 a 11 años 120. La vía oral tiene diferentes formas de presentación, ya lo hemos visto, el sulfato ferroso en 20%, gluconato ferroso en 12% y el fumarato ferroso en 33%. Se recomienda no dar con oxalatos, ni fitatos, ni calcio, taninos que disminuyen su absorción. Es recomendable tomar en ayunas con vitamina C y los principales RANs son gastrointestinales. Cuando tú das el sulfato ferroso, o sea, cual sea su administración, vamos a ver primeras respuestas. La primera respuesta que se ve en un paciente que consume sulfato ferroso es el aumento de la hemoglobina reticulocitaria, que comienza entre las 48 y 72 horas. Y a los 10 días, entre los 7 y 10 días, el reticulocito alcanza valores normales.
Luego de eso, se estima que el paciente comienza a aumentar sus niveles de hemoglobina entre las 2 a 3 semanas de inicio del tratamiento, pero recién alcanza valores normales a los 2 meses. Entonces, la norma técnica o una recomendación dice, después de 3 o 4 meses de que la hemoglobina ha llegado a un valor normal, lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Suspender el tratamiento. Entonces, si tú ves que son 2 meses más 4, 6, por eso es que sale 6 meses de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se da más tiempo de tratamiento? Porque no solamente es recuperar la hemoglobina, sino garantizar los depósitos. Ahora, el endovenoso en la guía, en la norma técnica, no lo ponen para pediátricos, solamente lo especifican para gestantes. En el caso de gestantes, se usa la fórmula de Gansini con el hierro nestrano de bajo peso molecular. Pero si se usa en pediátricos debe ser bajo prescripción médica. Y la fórmula de Gansini es una fórmula práctica en la cual se considera el peso por la diferencia de 14 con la hemoglobina que tiene por una constante que es 2.4 más el depósito que tiene el paciente. Si es menor a 35 kilos, el depósito se presume que es 15 miligramos por kilo y si es más de 35 kilos se usa un valor de 500 miligramos. Y eso se coloca en la cantidad de hierro que quieres administrar. Si el paciente tiene una anemia ferropénica que es menor a 7 y o sintomática con alteración hemodinámica, pues lógicamente el tratamiento es transfusión de sangre a 10 a 20 cc por kilo por día, transfundiendo este volumen de 2 a 4 horas. Ahora, ¿cómo se da el seguimiento a la suplementación? El niño y la niña es a través de la visita domiciliaria o la teleorientación. En un niño o niña menor a 6 meses, la primera visita debe ser presencial a partir de los 7 días de iniciar la suplementación. En un paciente que, aparte de que se le inicia la suplementación y es un bajo peso o prematurito, la segunda visita o teleorientación ocurre a los 2 o 3 meses de edad y la tercera visita ocurre al cuarto o quinto mes. En el caso que el niño tenga un adecuado peso al nacimiento, la segunda visita todavía esperará al quinto mes, porque recuerda que ellos comienzan recién al cuarto mes. En el caso de que sea un niño de 6 a 2 años, prácticamente la primera visita ocurre a los 7 días, como el caso inicial, pero la segunda y tercera visita podrá hacerse por teleorientación en los siguientes meses de la suplementación. En un niño entre 2 y 3 años solamente se dan 2 visitas o teleorientaciones al inicio y a los 3 meses. Y entre los 3 años y 5 años solamente se da una visita al seguimiento. El destino del paciente depende de qué salga. Si el paciente ha cumplido los 6 meses de tratamiento y no descontinuó más de 3 meses el tratamiento, el último control de hemoglobina se encuentra en normalidad, el paciente está de alta, ¿estamos de acuerdo? Pero si el paciente no recuperó, si no hay incremento de hemoglobina mayor a 1, estamos de acuerdo en el primer control que sea al mes o al tercer mes, pero hay buena adherencia. El examen diagnóstico clínico no es concluyente, la hemoglobina está menor a pesar del tratamiento, o cuando el criterio médico nutricional hace ver que hay otra causa, el paciente dirá referencia. Ahora, el paciente, el control debe ser realizado durante el tratamiento una vez por mes por un nutricionista o eventualmente y también por un personal médico generalmente, ¿no? Entonces, el control nutricional debe ser naturalmente por un nutricionista. ¿Estamos bien? El control de la hemoglobina, a los 30 días de iniciar el tratamiento con suplemento de hierro, el incremento debe ser mayor o igual a 1. Entonces, si tú no ves que el incremento del basal es mayor a 1, refiere al paciente. En menor de 36 meses, ¿cuándo vas a pedir el control? Al mes, al segundo, tercer y sexto mes. Pero entre los 36 meses a 11 años es al mes, tercer y sexto mes. La control de la hemoglobina en anemia en el niño depende, en mujer de edad fértil, nos menciona exactamente qué momentos, ¿no? En recién nacido con bajo peso al nacer prematuro, en el primer mes, en los niños menores a 6 meses a término, que puede ser en los 4 meses, lógicamente, y si ya inicia el tratamiento, debe ser al mes inicial del tratamiento, al segundo, tercer y sexto mes. Si el paciente ya tiene más de 3 años y es adolescente, lógicamente es al mes, al tercer y al sexto mes. Pero recuerda que es un paciente recién nacido con bajo peso prematuro y tiene anemia, el paciente debe tener manejo hospitalario. Este manejo no es ambulatorio. ¿Cómo aseguramos la promoción de salud? Según la guía, asegurando prácticas institucionales durante la atención del parto, no solamente retirando el bebé, sino haciendo un pisamiento adecuado del cordón y manteniendo el contacto piel a piel, la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y eventualmente prolongada sin que la leche sea lógicamente el principal alimento hasta los 24 meses, promover la alimentación complementaria desde los 6 meses, promover el consumo de alimentos de origen animal desde los 6 meses,
Realizar sesiones educativas y demostrativas de preparación de alimentos, realizar consejería nutricional, promover el autocuidado de salud y articulación con los gobiernos locales y otros sectores. En el caso de los niños, durante la atención inmediata, lo que se destaca es el pinzamiento del cordón umbilical, la lactancia materna en la primera hora, el contacto piel a piel y la vacunación. En un niño y una niña, importante es la vacunación, un CREC adecuado, el suplemento y el tratamiento si lo amerita, la emisión de hemoglobina, suplementar con vitamina A, la desparasitación, la atención nutricional, la consulta médica, la visita domiciliaria para seguimiento y suplementación, la teleconsulta, si es que lo ameritara, sesiones educativas con anemia, sesiones demostrativas, donde les enseña a los familiares a cocinar o a los niños también a preparar alimentos con hierro, consejería nutricional o consejería en lactancia materna exclusiva. Ahora, nosotros tenemos acá unos algoritmos bien claros ya para acabar. El primero de ellos que quiero mostrar es el contenido de hierro en alimentos de origen animal, porque es importante, ¿no? ¿Qué cosa debo comer el niño? Y eso lo pone la norma técnica. El alimento, y por lo tanto es el principal instrumento con el cual los pacientes suelen, digamos, ser el principal insumo en las sesiones demostrativas, es la famosa sangrecita, que te da aproximadamente 8.9 miligramos por ración de 2 cucharas. O sea, por 30 gramos de sangrecita hay 8.9 miligramos. El segundo alimento que nosotros podemos considerar es el vaso, que está en 8.6. Pero otros alimentos como por ejemplo el charqui, la carne, ¿no? El pescado o el carnero no tienen la cantidad de hierro suficiente. Por eso es que los alimentos claves para este caso es la sangre de pollo o la sangrecita, el vaso de res y charqui de res, ¿no? El hígado ni siquiera llega a 3, ¿no? En la mujer gestante, 5 cucharadas de estos alimentos ricos en hierro es una muy buena forma. Y en los niños o niñas, agregarle 2 cucharadas de sangrecita o vaso de res podría ayudar lo suficiente. Para clavar, vamos a mencionar algunos flujogramas. El niño adolescente o gestante, paciente, ¿no? Adolescente, se mide la hemoglobina. Si la hemoglobina está normal, se suplementa, pero si está por debajo de lo normal, se descarta anemia por deficiencia de otros elementos. Si el paciente se descarta la anemia, por otras causas, se trata como anemia ferropénica. Si el paciente de hemoglobina normal, se hace el primer control de hemoglobina según la edad y condición al mes. Si la hemoglobina está por debajo de lo normal, atención o alerta, hay que referir al paciente, pero si la hemoglobina está normal o supera el valor de 1, continuamos la suplementación. Y volvemos a controlar la hemoglobina en el segundo o tercer control, en el segundo, tercer y sexto mes. Esto es diferente en el diagnóstico de anemia ferropénica en pacientes con factores de riesgo o sospecha de clínica de anemia por deficiencia de hierro. La medición de la hemoglobina se hace inicialmente. Si no tiene anemia, se inicia la suplementación esquema y si lo tiene, hay que pedir estos exámenes que ya lo hemos detectado como examen o estudio. La anemia microcítica hipocrómica A regenerativa, ¿no? Es claramente de la anemia por deficiencia de hierro y si no hay que plantear diferenciales. Y en el caso de que tuvieras una anemia de deficiencia por hierro hay que establecer, ¿no? Si la anemia es leve moderada, basta con el tratamiento con suplemento de hierro y el control en el establecimiento de salud y valorar el aumento de hemoglobina al mes, ¿no? Y si no, hay que preguntarnos sobre la adherencia al tratamiento. Si el paciente tiene una anemia severa, deberá ser referido a un nivel de establecimiento de mayor capacidad resolutiva hasta que el paciente sea reenviado con una contrarreferencia. El control o el alta se da una vez que el paciente haya cumplido 6 meses de tratamiento. Muy bien, colegas. Entonces, habiendo acabado el bloque de la presentación y revisión de los temas, vamos ahora a continuar con lo que es la actividad práctica, que es una evaluación con algunas preguntas tipo examen, algunas banqueadas, otras preparadas por nosotros, y vamos a resolverlas después de unos 10 minutos en las que ustedes primero ellos lo hayan intentado. Se está mandando el link ahorita por el chat y esperamos en todos casos su contribución, su colaboración y que puedan resolver estas preguntas con la mayor seriedad y con el mayor ímpetu posible. Así que les deseo la mayor de las suertes y los éxitos y nos estamos viendo en unos 10 minutos para responder a estas preguntas juntos. Volvemos entonces para el tercer y último bloque del capítulo.